una profesión muy madura en empresas que no tenían un nivel de madurez equivalente a la profesión. Grandes despachos, yo siempre tengo un mensaje muy positivo con ellos, porque realmente han hecho las cosas muy bien. Lo que pasa es que es muy fácil caer en la cultura del like, de las visitas, ha tenido 100.000 likes. Bueno, ¿y eso se transforma en algún cliente? Pues muchas veces no. Los veo abrumados porque no ganan el suficiente dinero, mucha competencia en precio. O sea, cualquier abogado que esté escuchando esto, por favor, que se ponga ahora mismo en el papel de cliente de cualquier cosa que ponga. Eso se llama la reducción de la simetría de información. Los despachos más pequeños tienen que estar en redes sí o sí con una buena estrategia, como tú bien has dicho. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Law Pro Abogados, un espacio donde tratamos sobre abogacía, sobre gestión de despacho, desarrollo de negocio y sobre todo lo que se nos ocurra, ¿no? Porque al final se trata de eso, de hablar de todo lo que nos venga bien a los abogados, los que nos veis, los que no sois abogados, y aportar ese granito de arena a la gestión de despachos, a la abogacía y a cualquier tema que sea relevante. Hoy estoy emocionado porque tengo un invitado que ha tenido el placer de venir al podcast, don Miguel Ángel Pérez de la Manga. Para mí fue, cuando yo era joven, hace ya unos años, fue el referente en el que me fijaba para aprender de esto de la gestión de despachos. No por su libro, que también fue autor de un libro de gestión de despachos que leí, estudié y subrayé con mucho ánimo. Luego fue profesor mío en un MBA jurídico del ISDE, del que aprendí también mucho. Y luego, bueno, para mí ha sido una persona referente en este mundo de la gestión de despachos, desarrollo de negocios, porque fue pionero, o por lo menos eso es lo que yo pienso, tirando la vista atrás, para mí fue una de las personas pioneras y bueno, de las que quiero aprender, y hoy será como una clase presencial sobre desarrollo de negocios y gestión de despachos. Así que tengo el honor de tener aquí a don Miguel Ángel Pérez de la Manga. Decir su currículum sería extenderme mucho. Ha sido abogado porque ha ejercido como tal, es consultor en su consultora Black Swan, y él nos hablará de todo lo que quiera, de lo que quiera contestar y de las preguntas. Vamos a empezar ya con la primera pregunta que estoy deseando escuchar a Miguel Ángel. Bueno, primero saludarlo, por supuesto. Encantado, Miguel Ángel, de tenerte aquí. ¿Qué tal, Luis? Muchísimas gracias por la invitación y el placer es mío. Y con antiguos alumnos así y ahora, bueno, pues compañeros, pues ya ha sido a gusto dar clase y seguir en contacto con vosotros. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Y la primera pregunta venía en el tren, y la primera que he cambiado es: ¿qué es esto de la gestión de despachos? Bueno, pues la gestión de despachos es introducir la gestión básica empresarial en una profesión. Y ahí es donde yo creo que empieza mucha confusión, ¿no? La abogacía tradicionalmente sigue siendo una profesión, pero era una profesión que antes se ejercía como tal, sin salir del ámbito profesional, y llega un momento en el que se empieza a ejercer a través de empresas. Y en el momento que tú empiezas a organizar y a ejercer la profesión a través de una empresa, hubo un momento de una profesión muy madura en empresas que no tenían un nivel de madurez equivalente a la profesión. Y ahí es, bueno, donde surgían un poco las distorsiones, hasta que eso, bueno, pues va cogiendo un nivel de madurez similar. El mercado ya es un mercado maduro, el de los servicios legales dentro del ámbito de los servicios profesionales. Y bueno, pues hay unas técnicas de gestión que son útiles y que ayudan a ejercer mejor la profesión, que yo creo que es el punto de vista que nosotros siempre hemos tenido. Esto no es solamente una cuestión de llevar una empresa hasta el límite donde tú quieras, ¿no? El objetivo final es: la profesión la vas a ejercer mejor si tu empresa está bien gestionada. Y bueno, y precisamente por eso, ¿por qué ha costado tanto? ¿Por qué nos ha costado tanto a los abogados pensar en esa gestión o desarrollo de negocio? Bueno, porque la profesión viene si nos remontamos, tampoco hay que irse al Pleistoceno, ¿no? Si con irse a los años 80, pues era una profesión donde los prestadores de servicios eran relativamente pocos para el número de clientes que había. Sí. Era relativamente fácil tener clientes. A partir de los años 90 empieza a crecer el número de abogados, empieza a crecer la competencia, se empiezan a estandarizar algunos servicios. Y ahí es donde las cuestiones de técnica, de estrategia empresarial y de desarrollo de negocio empiezan a tener mayor valor, y tienes que conocerlo si quieres tener una empresa de servicios jurídicos que realmente compita en el mercado a buen nivel.
Y, por ejemplo, antes de entrar en el pequeño despacho, que es el que a mí me gusta dirigirme, ¿no? Que ya entraremos el porqué, ¿qué 3 errores estratégicos son los que tú a lo largo de tu trayectoria te has encontrado en grandes despachos a la hora de implementar desarrollo de negocio, marketing y gestión de despachos? No, realmente los grandes despachos yo siempre tengo un mensaje muy positivo con ellos, porque realmente han hecho las cosas muy bien. Han resistido la entrada de competidores internacionales muy fuerte a finales de los años 80 y principios de los 90. Vinieron a España empresas muchísimo más sofisticadas que ellos y aprendieron rapidísimo. Y a mí eso me parece un ejemplo que yo creo que es bueno trasladar a las firmas más pequeñas. Porque las firmas de abogados no son negocios escalables. Es decir, un despacho pequeño no deja de ser exactamente lo mismo que un despacho muy grande. Tiene unas pequeñas economías de escala, pero el resto es lo mismo. O sea, para 10 clientes un abogado, para 22. Entonces eso no escala, ¿no? Entonces, ¿por qué son grandes? Bueno, pues tienen más clientes, facturan más, pero en la esencia son lo mismo. Lo que pasa es que la forma de buscar la rentabilidad en una firma grande y una firma pequeña es diferente, pero los estudios, y nosotros acabamos de terminar, por ejemplo, un estudio interno nuestro, ¿no? que hacemos de gestión con datos de globales, de firmas de abogados a nivel global, y te demuestra que las firmas de abogados pueden ser tan rentables o más rentables siendo pequeñas que grandes. O sea, tienen los mismos niveles de rentabilidad. Esto, bueno, nosotros estudiamos el mercado de Estados Unidos, hay una firma pequeña, es una firma ya, allí se considera una firma pequeña, boutique, a efectos de este estudio, una firma de 300 abogados, pero claro, la comparas con una de 4.500, es muy diferente, ¿no? Llévate esa escala donde quieras, aquí en Madrid o en Sevilla, donde quieras, es decir, de una firma que es más de 10 veces más pequeña y es más rentable que la grande. Entonces, bueno, lo que tiene son diferentes. Entonces, decías los errores. Yo creo que el mensaje, o sea, es completamente el contrario. O sea, hicieron muy bien la resistencia de los competidores internacionales, que eran muchísimo más sofisticados que ellos y aprendieron rapidísimo, en vez de tener ese sentimiento de, vienen los internacionales, no sé qué, son malos. No, o sea, ¿qué hacen bien estos? Nosotros lo vamos a aprender y lo vamos a hacer igual o mejor que ellos. De hecho, si te das cuenta, hay muy pocos países en Europa, y yo creo que hay 2, no me quiero equivocar, pero creo que hay 2, en el que las firmas de abogados que más facturan siguen siendo firmas nacionales, y España es uno. Claro. Entonces, mal no lo han hecho. Claro, yo siempre, cambiando a lo mejor un poco el tercio, yo cuando doy algunas charlas, ahora no me sé bien los rankings de facturación porque han crecido, pero realmente a 3 cifras hay 4 grandes despachos. Luego sí que es cierto que se mantienen unas cifras elevadas, pero al final, no sé, no hay más de 100 despachos que facturen más de 10 millones de euros. En España, me refiero a nivel nacional, ¿eh? Sí, yo creo que has sido generoso con lo de los 10 millones. Sí, porque si vas al ranking al que publica Expansión, que es el más largo, a ver, hay firmas que no dan los datos y que deberían estar en ese ranking, pero ese ranking con 90, 100 despachos llega a los 3 millones. Entonces, lo que te está diciendo es... Exactamente que luego son 4 los que facturan 400. Está muy concentrado en la parte de arriba. La parte de arriba. Y si tú dices, bueno, pues más de 20 millones, ¿cuántos hay? Pues ahora mismo no quiero equivocarme, ¿no? Pero yo creo que el 30 ya está por debajo. Ya está por debajo, exactamente, sí. Y sin embargo, a nivel PYME, que lo estábamos hablando antes, la PYME española que no sea jurídica, pues cualquier empresa pequeñita factura ya más de 10 millones de euros. Sí, lo que pasa es que aquí tú tienes que tener en cuenta que servicios profesionales, la relación entre facturación y rentabilidad es muy diferente que en además está mucho más alta que cualquier empresa. Claro, tú puedes facturar 10 millones de euros en una firma una empresa de producto. Y sí, tener una rentabilidad del 1%. Claro, no llega. Claro. Y en servicios profesionales tú facturas 2 millones y puedes tener una rentabilidad de 1. Sí, perfectamente, ¿no? Claro. Entonces es un poco diferente, pero sí. Puede ser que estás sobre la marcha, que en esa implementación de las firmas internacionales, cuando llegaron a España, Antonio Garrigues Walker tuviese algo que ver en esa forma de atraer y de implementar esa forma de dirigir su despacho, porque al final ha sido un despacho, sigue siendo uno de los despachos referentes. Bueno, tanto Antonio Garrigues como Rodrigo Uría hicieron dos cosas que yo solo explico a mis alumnos. Yo doy clase en la Universidad de Navarra, en el máster, y les explico cómo en un momento en el que ellos no tenían la necesidad de compartir la propiedad de sus despachos,
los dos compartieron la propiedad de sus despachos porque veían que los partnerships era el modelo que hacía que los despachos crecieran, que atraías talento, que los buenos querían trabajar con los buenos, y si tú tienes la propiedad muy cerrada, pues los buenos no quieren ir a un sitio donde no pueden compartir la propiedad, porque en servicios profesionales el concepto de propiedad es muy diferente a una empresa de producto. Tú en una empresa de producto eres propietario y eres propietario de verdad. Es decir, tú puedes vender la empresa sin preguntarle a nadie, la puedes dejar en herencia a tus hijos, puedes hacer lo que quieras con ella. El partnership es un sistema de propiedad temporal. Es decir, hay un momento en el que tú entras en esa propiedad, pero ya te dicen cuándo te tienes que ir y qué es lo que pasa desde que entras hasta que te vas. Entonces, no sé, como estamos aquí entre términos jurídicos, se parece más a un usufructo temporal que una propiedad. Vale. Y bueno, ¿y cómo podemos definir en esos tipos de despachos la eficiencia y la eficiencia de ese tipo de despachos? ¿Cómo se puede medir para ver si está funcionando bien el despacho o no? A ver, la medida más fácil para la eficiencia, por compararte, ¿no?, con otras firmas, es la facturación por abogado o la facturación por profesional, que simplemente es dividir la facturación entre el número de abogados. Luego esto tiene un aspecto más sofisticado, que es, a ti te da el mismo número dividir la facturación entre el número de profesionales que multiplicar el valor medio de la hora facturada por el número de horas que trabaja cada profesional. Esto es lo que se llama el rate por la utilización. Entonces ahí es donde tú ves si estás siendo más eficiente, es decir, el número de horas, ya interviene el factor tiempo para poder valorar bien la eficiencia. Entonces, porque tú puedes aumentar la facturación por abogado de dos maneras: teniendo más valor en el mercado, y eso es subir el valor medio de la hora, o trabajando más horas, que desgraciadamente es el camino que intuitivamente toma muchas personas y no es el correcto, porque al final no dejas va bajando el valor de la hora, y para mantener tus ingresos lo único que puedes hacer ya es subir el número de horas. Y eso al final tiene un límite, porque bueno, pues las horas son finitas. Sin embargo, el valor de la hora puede crecer siendo más eficiente, teniendo más valor en el mercado, haciendo cosas más sofisticadas, detectando nuevos nichos de negocio. Es decir, haciendo cosas que cuantos menos abogados lo sepan hacer, mejor. Claro. En eso entraremos luego, en la especialización y en la generalidad, ¿no? El otro día leí un artículo, no sé dónde lo publicaban, que tú lo debes conocer, este dato seguro, que es que los despachos, no todos los despachos americanos, pero que había un par de ellos concretamente que llegaban a cobrar 3.500 euros la hora. No sé si ese dato es cierto, la fuente de donde lo leí creo que era fiable, pero te pregunto, que tienes más experiencia en el mercado americano, si esto es así. Bueno, date cuenta que hay firmas de Estados Unidos que tienen una rentabilidad, o sea, es decir, un beneficio por socio promedio de 8 millones. Entonces, si tú divides el número de horas que tienen, y esos despachos, los dos tienen, además coincide que los dos tienen un promedio de facturación por abogado. Uno, el pequeño, tiene casi 4,5 millones de dólares por abogado, y el otro, bueno, si está en 2,6 millones, una cosa así. Entonces, cuando estás en esos niveles, sí, pues el valor de la hora realmente pues es muy alto. También es un problema para ellos, porque llega un momento en el que cobrar por horas ya hay un límite, ya casi, si quieres, estético, ¿no? ¿Hasta dónde puedo decir yo que cobro por hora tanto dinero? O sea, hay un momento que ya el cliente te va a decir, mira, no. Claro. Por muy bien que te lo sepas y por mucho que es que en una hora resuelves un gran problema, pero eso también tiene sus problemas. Y enlazado con eso, que por eso te hacía la pregunta de la facturación, ¿crees que en Estados Unidos se valora más? No hablo del cliente, a mí me preocupa más el propio abogado. ¿Valora más su trabajo de lo que lo hacemos aquí en España? Yo creo que no. Vamos a ver, sí es cierto que la abogacía en Estados Unidos tiene un componente como más, o sea, de clientes dispuestos a pagar un poco más, pero casi todo el incremento, o sea, todas las diferencias económicas que hay cuando mides negocios, o sea, firmas en Estados Unidos o en España, viene por la diferencia de los negocios y del valor que hay en los negocios. Sí, claro. O sea, es un valor, es una cuestión de la economía en la que te mueves,
que en España pues lo comparas con Estados Unidos y es muchísimo más pequeña, los negocios que son mucho más pequeños, los negocios transaccionales de operaciones de compraventa de empresas pues son más pequeñas, entonces al final todo eso lo que te hace son menores valores y te lleva a menores honorarios. Y en Estados Unidos es todo eso con un 0 o 2 ceros más. Voy a entrar en tu libro porque a mí me motivó. Hace ya unos años, ¿eh? Sí, bueno, claro, a mí me motivó, a mí me enseñó mucho, me motivó mucho. ¿Y qué te motivó a escribirlo y qué ha cambiado desde entonces, desde aquella perspectiva? Pues de ese primer libro. Es un libro, yo recuerdo que me contactó, creo que fue Alfonso Bañón de Aranzadi, y me dijo, porque no es, él leía, pues en aquella época estaban los blogs, era lo que más, entonces los leía, lo que yo publicaba. Empecé a escribir con ellos algunos artículos, luego ya yo creo que fue él el que me animó, dijo, escribe un libro de esto dice, yo creo que puede ayudar mucho a firmas pequeñas que bueno, pues a hacer 4 cosas muy básicas, pues dice, pero yo creo que les va a poner en otro nivel. Y bueno, pues fue un poco eso, ¿no? El decir, bueno, si a través de un libro, que realmente es una inversión mínima de un despacho, por no decir nula, ¿no? Si de un libro que yo creo que costaba 24 euros, no sacas al menos una idea o dos para implementar en tu firma y que mejore un poco, ya es complicado, ¿no? O sea, algo siempre hay. Y la motivación fue esa, o sea, que alguien de la lectura pudiera sacar algunas ideas que le hicieran mejorar un poco. Tampoco se puede pretender de un libro que te cambie. O sea, al final es, pues oye, pues tienes algunas ideas que tienes que desarrollar. El problema de los servicios profesionales es que la teoría se cuenta rápido, pero aprender a implementarla implementar y a desarrollar requiere muchas horas. Bueno, yo fui una de esas personas a las que le cambió el libro, eso te lo puedo asegurar. Pero habrás tardado muchas más horas en desarrollar tus habilidades que en leer el libro. Claro, sí, bueno, pero te abre... El verdadero trabajo tuyo son las horas. Que me abrió la mente un poco, ¿no? Ese es el objetivo. Cambios sobre... El otro día tenía un cliente de Granada que al final han sido pocas horas de trabajo con él, pero ayer me decía en la reunión, Luis, el caso es que me has hecho leí tu libro, me lo leí, te llamé, contacté contigo y en pocas horas, decía, por lo menos me has abierto la mente. Digo, pues mira, si con el libro y luego las 10 horas de trabajo que hemos hecho te he abierto la mente, ya con eso nos podemos dar por satisfechos. Claro, luego ya es un trabajo del día a día. Del cliente, en este caso, bueno, tú ya le has dado un poco, le has abierto un poco la puerta y luego él necesita muchas horas para aprender porque... Bueno, el objetivo del libro, yo creo que ya un objetivo ambicioso es ese, ¿no? Ya sí. Con eso es suficiente. ¿Cómo de importante sigue siendo el papel del socio director en estos despachos grandes? Bueno, en un despacho grande es fundamental. O sea, si no, nosotros cuando hacemos trabajos de gobernanza, o sea, es una cosa como que se da por hecha, ¿no? O sea, los temas de gobernanza, cuando se complican, bueno, pues es ya por cuestiones mucho más sofisticadas, el socio director, que no deja de ser un primus inter pares, es decir, tiene que ser uno de los socios, respetado por todos, respetado profesionalmente en su área de práctica, que es un poco contradictorio, ¿no? Porque me pongo a gestionar a alguien donde yo más respeto le tengo es en su área de práctica. Bueno, pues en servicios profesionales la explicación que tiene es si él ha conseguido desarrollar muy por encima de los demás su área de práctica en el mercado y los clientes le respetan, es porque algún conocimiento superior tiene a nosotros y tú te dejas liderar. O sea, el liderazgo aquí es una cuestión que tú entregas a alguien que como tú, es un primus inter pares y que te gestiona. Entonces, bueno, el papel es fundamental porque si no llega un momento que con el crecimiento la desorganización puede ser muy grande. Pero fíjate, has dicho que normalmente suele ser una persona que en su área de práctica suele ser reconocido, ser un profesional de prestigio, pero desde el punto de vista empresarial, dirigir un negocio no es lo mismo que ejecutar, que ser abogado, ¿eh? Tiene que para que haya éxito tiene que saber las dos cosas. Así que no es fácil. Entonces tienes una primera condición que es la del reconocimiento de tus pares, claro, que viene por el lado de la profesión, y una segunda condición que es, y además ahora tienes que saber de gestión. ¿Y cómo podemos adaptar todas esas estrategias de despacho a tamaños más pequeños? Bueno, problemas diferentes, soluciones diferentes y en algunas cosas
yo creo que incluso alguna ventaja. Es decir, lo que no puedes hacer con un despacho pequeño o mediano es imitar la estrategia de uno grande, porque no te va a llevar a ningún sitio. Sin embargo, incluso hay algunos aspectos en los que tú puedes ser mejor, eres mucho más hábil, mucho más ágil, mucho más rápido en algunas cosas. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que tienes que cerrar. O sea, en servicios profesionales hay una decisión que es cuánto abres o cierras el ámbito de especialidades, y una vez que las has elegido, cómo te quedas en la superficie del conocimiento o bajas hasta el centro de la Tierra para saber todo de muy poco, ¿no? O sea, es lo que se llama pues, un poco la escala y la profundidad del conocimiento que tú vas a prestar a tus clientes. Entonces, claro, cuando tú eres un despacho pequeño, es más fácil llegar a los clientes si tienes cierta habilidad para escoger bien las áreas de práctica. Tienes que tener cuidado, que haya un contraciclo más o menos asegurado, porque bueno, pues hay veces cuando el litigio o el procesal está muy arriba, pues el mercantil suele caer, cuando el mercantil sube el litigio cae. Todo esto va con los ciclos económicos. Esa es una de las dificultades de las firmas pequeñas, ¿no? Que los ciclos económicos los resisten peor si te centras solo en un área. Entonces, lo primero es, cuando tú tienes un despacho pequeño, yo creo que habría que ir olvidando un poco la idea del despacho. Una cosa es un despacho pequeño y otra cosa ya es un despacho de uno. Yo creo que hay que abrir un poquito la mente en que un mínimo hay que tener para estar mejor en el mercado. Y a partir de ahí seleccionar muy bien las áreas de práctica, los servicios y la configuración de la cadena de valor, que yo creo que es lo más complicado y es lo menos intuitivo. Es decir, la cadena de valor comienza con qué profesionales tengo en la firma, o sea, los que somos, qué sabemos hacer. Después de qué sabemos hacer es en qué punto del espectro de servicios profesionales me voy a mover, en el del altísimo expertise o el de los servicios comoditizados. Ya si eres pocos, ya más te vale irte hacia la experiencia de expertise. Después, qué tipo de servicio y después a qué cliente. Y lo malo es que estas 4 cosas te tienen que salir bien las 4. Y si cuando llegas a la última no te sale bien, tienes que volver a empezar. Es la complicación de los servicios profesionales. Por eso luego, cuando te sale bien, pues bueno, pues tiene mucho margen, te va muy bien, es muy reconfortante, tienes buenos clientes, asuntos interesantes, pero la mayor complejidad que tiene es esa, que muchas veces nos quedamos en la primera fase y hay 4, las 4 tienen que salir bien, y si la última o la penúltima no salen bien, vuelta a empezar otra vez. Y el crecimiento de estos despachos, ¿no? De los que son un poco más grandes. Ya entraremos luego, si quiero entrar en el pequeño despacho, en ese que estás solo, que me gustaría tener tu experiencia para esos despachos que están, esos abogados que están solos, a ver cómo pueden lanzar o relanzar su carrera. Pero antes de eso, ¿cómo crecen estos despachos sin perder el control y la esencia del proyecto inicial? No, Porque algo debe de quedar de la esencia. Por supuesto. Todo despacho grande fue pequeño, alguna vez. Yo me acuerdo una vez que estaba con la universidad, bueno, hacíamos unas sesiones para futuros abogados, y esto creo que fue en Uría. Claro, cuando al final de la sesión pues, se dirigía el socio director Luis de Carlos a los alumnos que estaban ahí, claro, eso lo explicaba. Claro, ellos ven ahora una firma pues, que tiene 600 y pico abogados, presencia internacional, oficinas en Londres, Nueva York. Bueno, pues una cosa muy grande, pero él les decía, yo cuando entré a trabajar éramos 22 abogados. Entonces, las firmas grandes han sido pequeñas, y cuando una firma crece, la complejidad que tiene es que tú tienes que ir superando crisis que se dan en todas las firmas con el crecimiento, sin excepción. La cuestión es saber superarlas. Es decir, si tú tienes un despacho con los fundadores y no abres el partnership a que entren nuevos, pues es un despacho que se va a extinguir. Es decir, tú lo que tienes ahí es una crisis provocada por fundadores que no están abiertos a la colegialidad, a que entren más socios. Cuando entran más socios, superas esa crisis, pero te viene la siguiente, que es eso se empieza a desorganizar un poco. Esa crisis de desorganización, bueno, se suele resolver con gobernanza, con una gobernanza de distribución de poder, con comités, con muy asambleario, y eso lleva a una crisis también pues, de frustración. Estoy más tiempo dedicando a cosas que no son los clientes que a los clientes. Y eso se supera, bueno, pues delegando
nuevamente a un reducido grupo de personas que se hacen cargo de la gestión y los demás confían en ellos. Y una vez que has llegado a ese punto, bueno, pues ya tienes que optar hacia qué modelo vas, ¿no? Si sigues en un modelo de partnership más federado o sigues a un modelo más corporativo. Bueno, esto es un estudio además que tiene la profesora Laura Emson muy bien hecho, y todas las firmas pasan por todas las crisis. Las que llegan hasta el final, los que se quedan a medio camino, pues si no las superas, si no quieres abrir el partnership, si no quieres repartir el poder, si no quieres volver a concentrar el poder, bueno, pues te quedas en una de esas crisis y no creces. Claro, eso llevarlo a ese punto, cuando el abogado siempre, por lo menos el punto de vista que tengo yo, es muy individualista, muy lo quiero hacer yo todo, llegar a ese punto, ¿no? Es la crisis, la primera crisis, ¿no? Decir, voy a abrir, claro, y que entre otro de fuera, ¿no? A compartir conmigo algo que es mío, ¿no? Porque entendemos que es mío, debe ser complicado, y esa es una de las primeras crisis. Está bien. Voy a empezar ya con un poco más el despacho. Voy a irme al pequeño, y luego volveremos al grande, casi seguro. Pero un abogado pequeño, ¿no? En Sevilla, en Málaga, Murcia, Alicante, da igual, ¿no? Incluso en Madrid. Lo que pasa en Madrid hay muchos, y bueno, al final terminan concentrándose. No lo sé, no conozco, pero por ejemplo en Sevilla hay muchos abogados que ejercen la profesión de forma individual, y creo que están un poco, mi sensación es que los veo abrumados porque no ganan el suficiente dinero, mucha competencia en precio. Yo siempre digo que el divorcio a 400 euros hizo mucho daño en su momento, ¿no? ¿Y qué les dirías para que reestructurasen ellos mismos solos su profesión y que puedan tener como mínimo un mínimo de poder llegar a tener algo de éxito? Éxito me refiero a poder ganarse la vida, tener un despacho que funcione y poder compaginar su vida personal y profesional, por supuesto. A ver, es que es muy legítimo dedicarte a algo que te gusta, como es la abogacía, y que te vaya bien económicamente. Es decir, parece que muchas veces es como está mal visto, ¿no? Yo creo que son perfectamente compatibles las dos cosas. ¿Qué tiene que hacer un despacho pequeño? Bueno, pues lo primero, tienes que elegir un área de práctica en el que por tu escala te permita ser rentable, o bien por la vía del volumen, que es muy difícil. Es decir, cuando un trabajo, el mercado empieza a ofrecer tarifas más bajas, la única manera de que eso sea rentable es convirtiéndolo en un negocio de volumen. Entonces, claro, lo que no puedes pretender es, con un despacho de 3, ganar dinero con volumen. No lo vas a ganar nunca. Y si te metes en ese negocio, al no poderlo hacer de volumen, no te va a ir bien nunca. Pero en servicios profesionales y en cualquier, no sé, imagínate pues hacer una versión de McDonald's con 2 empleados a los precios que da McDonald's, pues es que es imposible. Es imposible. Ese es el problema que les veo yo, ¿no? Cuando hablo con ellos y cuando te das cuenta y charlas, ¿no? Terminas de dar una charla y hablas con ellos, es que los ves abrumados, ¿no? Es que no tengo tiempo, es que, claro, al final... Es el efecto que hemos comentado antes de cuando baja el valor medio de la hora, la única manera de ganar lo mismo es subiendo el número de horas que dedicas, pero es que eso tiene un límite. Hay un momento que ya no hay más horas. Que es lo que yo digo, démosle valor a la profesión y a nuestro trabajo, ¿no? Luego entraremos en la pregunta trampa que hago yo siempre, si hay que cobrar la primera consulta o no, y si hay que saber, yo te he escuchado a ti alguna entrevista, ¿no? El valor hora, el precio del valor hora, que entraremos en cómo si es mejor facturar por horas o no, pero lo que sí que tengo claro es que por lo menos debes de saber cuánto cuesta tu hora de trabajo a efectos prácticos, porque si no, claro, estás regalando tu tiempo, ¿no? Pero como lo hace cualquier negocio, por pequeño que sea. Sabe lo que cuestan sus materias primas, sabe lo que paga a sus proveedores, sabe los salarios que paga y si es rentable o no es rentable. Pero esto es una cosa que en las profesiones, antes, no sé, ha habido unos años en los que parece como que no importaba, y claro que importa. Es que si no lo sabes, al final estás haciendo un trabajo que no sabes, igual estás perdiendo dinero, estás dedicándole muchas horas al procedimiento y estás y si al menos dinero. Lo sabes, ya es tu decisión seguir en ese tipo de materias o intentar buscar unas alternativas. Entonces, entiendo de lo que me dice que a un abogado que ejerce individualmente con un compañero, la especialización
a día de hoy, salvo el otro día, no sé, con una compañera me decía, bueno, si eres un abogado de pueblo, que estás con pocos compañeros de competencia, puedes ser generalista para ayudar a muchos. Bien, esa puede ser una opción, ¿no? O sea, te especializas en ser generalista. Pero en una ciudad, la especialización, ¿crees que es una de las formas reales de poder ser rentable hoy? A ver, viene el jarro de agua fría. No podemos tener todo el tiempo. Es decir, si yo elijo vivir en una ciudad pequeña, es súper respetable, pero lo que no puedo pretender es tener clientes que me encarguen aquellos asuntos que yo quiero. Pues es una cuestión de si yo me quiero dedicar a una determinada materia, pues tengo que estar cerca de donde esa determinada materia se produce y se encarga. Hoy día con la tecnología, de todas maneras, es muy fácil o empieza a ser viable el tener... O sea, tú al final lo que tienes que hacer es abrir el espectro geográfico si tus servicios son muy especializados. Si te dedicas a una cosa súper especializada y además dices, no, y es que yo solamente quiero que los clientes sean del municipio donde vivo, que es de 2.000 habitantes, pues no apunta muy bien. Claro. Entonces, cuanto más especializado, tú lo que tienes que abrir es abrir el ámbito geográfico. Y eso con la tecnología es posible, abrir el ámbito geográfico, porque tú te puedes promocionar online siempre que el servicio sea prestado. Bueno, ya sabes que hay temas, pues urbanismo y demás, bueno, que empieza a intervenir ahí la legislación de la comunidad autónoma, del municipio, es más complicado, pero hay otras que es posible, tú lo puedes atender bien. Los viajes ahora tampoco son tan dramáticos, o sea, si tienes que hacer un viaje de trabajo porque te ha entrado un buen cliente de un asunto en el que tú estás muy especializado y que realmente el bueno eres tú, bueno, pues o el cliente no le va a importar viajar o no te va a importar viajar a ti. Pero eso es lo primero que hay que romper, o sea, que todo no es posible. Te voy a hacer la pregunta. La palabra marketing siempre ha sido como al abogado, ¿eh? Era como, ¿qué es eso, no? Que esa palabra no me gusta. Yo ayer creo que no sé dónde era, decía que el marketing no es solo vender, o sea, el marketing es más allá de vender por vender, ¿no? Y de querer hacer la venta por sí sola, ¿no? ¿Por qué se le ha tenido tanto miedo a la palabra marketing? No sé si al nivel con los despachos que tú has trabajado, la palabra marketing, cuando la escuchaba el socio director o los socios, decían, no, ¿esto qué es? ¿No? Eran más reticentes. Bueno, porque la profesión yo creo que es diferente a vender un producto. O sea, un producto cuando tiene un marketing detrás que al final lo que hace es generar una demanda, que lo puedas vender en muchos sitios, que lo compre gente que no lo necesita. O sea, no es que te dé igual, pero no es lo mismo hablar de un producto. Pues yo qué sé, si al final a mí, a través del marketing, me han convencido de que si yo con un iPhone 14 pues me vale, y me han convencido de comprarme el iPhone 38 con 20.000 características que no necesito, pues es un problema mío. Pero en servicios profesionales, yo creo que la mala imagen que tiene el marketing es que se basa en una relación muy diferente entre el prestador de servicios y el cliente. Es decir, hay una necesidad del cliente y tú tienes que atender esa necesidad estrictamente. No le puedes... O imagínate un litigio en el que está la posibilidad de negociar con un perjuicio, no un perjuicio económico, pero el abogado va a ganar menos negociando que en un litigio. Bueno, pues debe negociar. El interés del cliente siempre tiene que estar por encima del interés del profesional. Y esto siempre, en los servicios profesionales, siempre hay un conflicto de interés permanente entre los intereses del profesional y del cliente. Y siempre hay que optar por los intereses del cliente, si quieres que te vaya bien. Entonces, yo creo que la visión del marketing era un poco eso, ¿no? Estaba como pensado a que parezca, o sea, yo creo que se asemejaba, no sé, se daba a entender que el marketing era voy a promocionar cosas que realmente no necesitan los clientes, cuando no es así. O sea, el marketing en servicios profesionales tiene otro significado. El marketing está relacionado con dar a conocer la marca o la firma, el nombre de la firma o dónde ejerces tú, ¿no? Y después de ahí pasas a la fase de desarrollo de negocio, que es cuáles son los atributos de esa marca o de ese abogado. Y esa es la diferencia que hay un poco entre el marketing y el desarrollo de negocio, que es una cosa es que se te conozca y otra cosa es que se conozcan los atributos del servicio que tú prestas, que esa es la parte importante, ¿no? Que el cliente sepa identificar cuál es
el mejor proveedor de lo que necesita, el que más se ajusta a sus necesidades. O sea, yo desde ese punto de vista lo veo positivo, ¿no? Es información de mercado que al cliente le permite elegir mejor. Y hoy, por ejemplo, el depender del boca a boca hoy es muy complicado, ¿no? Entonces, me adelanto, creo que a una de las preguntas que tenía por aquí es, hoy las redes sociales, ¿no? Están a la vista, hay mucho tipo de redes sociales, desde LinkedIn, que es algo más dirigida a los profesionales, Instagram, Facebook, TikTok. ¿Crees que hoy es necesario estar en redes sociales para un abogado? A ver, pues... A ver, o sea, sí. Lo que ocurre es que también hay una parte de... que es como tener una página web en un despacho. ¿Te va a proporcionar un cliente? Pues posiblemente no. ¿Te puedes permitir no tenerla? No. O sea, hay veces ya que hay algunas cuestiones como la presencia digital, la página web, que lo tienes que tener simplemente para no estar por debajo del mínimo de tus competidores. Otra cosa es qué estrategia de contenidos, de redes sociales, cuando estamos saturados de información. Hay veces cuando se meten con los algoritmos, digo, mira, si el algoritmo permite y lo hace bien, por lo menos me llega algo de cosas que me interesan, ¿no? Porque es que es tantísima la información que hay. Entonces, ¿necesitan estar? Sí, primero porque tus competidores lo más seguro es que estén. Y luego elige bien que tu estrategia de redes sociales tiene que ser exactamente la misma que en el mundo físico, en el mundo real. Es decir, si tú tienes una estrategia de especialización, pues tendrás que ir hacia una estrategia de redes sociales más de marketing técnico, de publicaciones de valor, segmentadas, que no tienes que esperar que la lean 1 millón de personas, sino que lo lean los 20 que realmente te interesan. Entonces los números son otros, es muy diferente, ¿no? Lo que pasa es que es muy fácil caer en la cultura del like, de las visitas, ¿no? Ha tenido 100.000 likes, bueno, ¿y eso se transforma en algún cliente? Pues muchas veces no. Y hay gente que tiene unos contenidos muy interesantes y que bueno, pues con muchísimos menos seguidores y demás, consigue clientes, pero porque ha centrado muy bien su estrategia de redes sociales, que es muy difícil también, porque Sí, complicado. a ti te pueden asesorar mucho en la estrategia de redes sociales, pero nuevamente, si es una cosa orientada a la especialización, de lo que depende son de los contenidos. Y los contenidos, el que los puede hacer es el abogado, el que tiene que hacer los contenidos. Pero que te impulsa un poco, pues sí, negarlo yo creo que no tiene sentido. ¿No crees que a lo mejor, porque en despachos más pequeños, abogados más individualistas o que trabajan de forma individual o que tienen despachos pequeños, sí veo yo más en redes sociales, ¿no? Tanto en Instagram como TikTok o Facebook, no tanto LinkedIn, porque parece que LinkedIn es como mucho más profesionalizado. Fíjate que yo creo que LinkedIn seguramente atraerá clientes de mayor nivel, puede ser, pero muchas veces en el mundo de la abogacía, no en otros sectores. Yo tengo la suerte de trabajar en otro sector porque dirijo una empresa de distribución de productos congelados y ahí sí veo más contenido de valor para mí. O sea, las publicaciones en LinkedIn en cuanto a la distribución creo que sí que me aportan mucho y sin embargo me voy a la parte jurídica, no de gestión de despachos, sino la parte jurídica, ¿no? Y lo que veo es mucha rimbombancia. La sentencia de no sé qué, no sé cuánto he ganado, pero eso a mí... no sé si esa es una manera de aportar valor o no, pero realmente de lo que yo veo, ¿no? Cuidado, igual estoy mal segmentado, el algoritmo no me enseña lo realmente importante, pero no veo que ahí el profesional lo esté haciendo bien a la hora de exponer realmente lo que realmente sabe, ¿no? Porque yo no me veo al directivo de una empresa viendo LinkedIn y leyéndose una sentencia que ha ganado de 60 páginas, el abogado que lo está promocionando, ¿no? Bueno, tú ya has hecho los deberes, ¿no? Que es, desde el punto de vista del consumidor de servicios profesionales, ver qué es lo que realmente te atrae. Y yo hay una de las principales carencias que veo muchas veces en firmas pequeñas y medianas, es que cuando tú les preguntas, ¿has consumido servicios profesionales? Y no me vale, he contratado a un procurador. No. ¿Has contratado alguna vez a un arquitecto, a un diseñador gráfico, ¿Has tenido esa experiencia de contratación de servicios profesionales? Porque yo, si la tienes o la vas a tener, yo lo que recomiendo es siempre fijarse muy bien en ese proceso de cómo te ha generado confianza esa persona y si después te ha decepcionado o incluso te ha parecido mejor
que lo que has visto durante el proceso. Pero contratar servicios profesionales es una grandísima experiencia para una persona que presta servicios profesionales. Y realmente, si te fijas muy bien en el proceso de la generación de confianza, no va por el he ganado 60 páginas, no sé qué, va por otro sitio. Es decir, al final lo que hay que hacer es un encuentro entre la necesidad del cliente y la propuesta que tú haces como abogado para resolver ese tipo de necesidades. Si tú intentas resolver todas las necesidades del mercado, pues al final es una cosa muy generalista que no lleva a ningún sitio. Si tú te centras y estás un poco más especializado en determinado tipo de problemas, es muy fácil conectar en la necesidad real que tiene esa empresa o esa persona en lo que tú le resuelves el problema. Es decir, tú tienes unas dudas en la cabeza. Cualquier persona que necesita servicios legales tiene unas dudas en la cabeza que si tú inicialmente las resuelves con un lenguaje claro, conectado con el problema, es decir, que sabes del problema porque ya has tenido más experiencias como esa, es muy fácil que el cliente se sienta muy cómodo en llamarte porque ve que entiendes ese problema. Es otro tipo de... No va de presumir. Claro. Va de que tú demuestras que has estado ahí antes que el cliente y que lo sabes resolver. Claro, es que yo venía ahora viendo en el AVE, venía viendo LinkedIn y luego buscando, ¿no? Porque quería hacerte preguntas porque para mí, ya te he dicho antes que es un honor porque aprender de ti para mí es magnífico, más que para el podcast es para mí, ¿no? Todo esto. Y entonces te quiero hacer preguntas que me sirvan a mí, ¿no? Porque yo realmente, me van a servir a mí, por supuesto, a los que vean el podcast, pero claro, realmente yo cuando algún abogado me pregunta y tal, yo le digo, creo que tienes que estar en redes sociales. Siempre y cuando veamos lo que has dicho antes, ¿no? Yo creo que hoy en día la especialización, creo que hay que saber de todo, porque, por ejemplo, en uno de los antiguos episodios, Joaquín Moé, que él decía que el abogado generalista, el médico de pueblo tenía que existir, porque él además hizo un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención, es decir, que a lo mejor un tema mercantil o de civil de contratos está enlazado con un tema fiscal y a la vez está con un tema mercantil, todo puede estar muy relacionado y que tienes que saber un poco de todo, ¿no? Pero es verdad que yo sí que le digo, pregúntate qué es lo que sabes hacer bien o qué pleitos son los que más consumes, ¿no? O sea, cuál es tu cliente y a partir de ahí comunica eso para que el cliente cuando te vea en Instagram, en TikTok, me da igual, porque en LinkedIn no lo veo tanto eso, ¿no? Pero sí en Instagram que la veo más, sí veo abogados que realmente hacen bien esa comunicación de estoy en los juzgados, estoy haciendo este tipo de pleitos, lo estoy llevando a cabo y lo explican de una manera mucho más natural, ¿no? Y además ves que, bueno, pues que creo que puede funcionar más, ¿no? Me refiero a un despachos pequeños, evidentemente, despachos grandes, Uría, Garrigue, pues supongo que tampoco tendrán tiempo de explicarse. Que no les vendría mal, desde mi punto de vista, que saliesen un poco más para que la gente los conociese y que viese que hablan el mismo lenguaje que nosotros, ¿no? Pero creo que los despachos más pequeños tienen que estar en redes sí o sí con una buena estrategia, como tú bien has dicho. Bueno, en redes ahora yo creo que también tiene que estar todo el mundo, grande, mediano y pequeño, primero porque tú no solamente te diriges a tus clientes. Tú cuando lanzas mensajes desde servicios profesionales, lanzas mensajes a tus clientes, lanzas mensajes a tus competidores. Correcto. Y lanzas mensajes a los futuros abogados que quieres que trabajen contigo. Entonces, ahora mismo, si tú quieres lanzar mensajes a gente joven, a través del BOE me parece complicado. Claro. Yo exploraría, y lo hacen bien, ¿eh? Normalmente lo que pasa es que las firmas muy grandes utilizan estas redes sociales que dices, o sea, las que no son LinkedIn, ¿no? Más para transmitir su cultura corporativa, cómo hacen los procesos, cómo es el ambiente de trabajo en una firma grande, que antes era imposible verlo. O sea, que cuando era joven, aquello era como un arcano, o sea, nadie sabía lo que pasaba dentro de Claro, esa puerta. Y ahora es mucho más transparente, viene muy bien, y la gente joven, antes de elegir una firma, quiere conocer lo que hay ahí, y a través de redes sociales yo creo que es una forma de transmitirlo muy bien, y ellos lo transmiten bien. A despachos más pequeños, tú tienes que tener muy claro qué es lo que leen tus clientes. Olvídate de dónde te gusta a ti, la que es más profesional, tus clientes dónde están. Entonces, si tus clientes están en determinada plataforma, lo que va a funcionar es que estés en esa plataforma y que adaptes un poco el lenguaje y el estilo a ese tipo de clientes y a ese tipo de plataforma. Pero nuevamente es mirar a los clientes. Si es que la mayor parte de los problemas que hay en servicios profesionales se resuelven prestando más atención a tus clientes, hay que escuchar más, hay que ver
cuáles son sus necesidades, dónde buscan para hacer Todos, cuando tenemos un problema de lo que sea, con el coche, todo el mundo busca un poco una información previa. ¿Para qué? Pues para estar un poco más informado antes de consultar al profesional que vas a contratar. Ya sea en el ámbito que quieras, de tu casa, de que se te estropea el coche, que te duele una pierna. Sí. Es muy legítimo buscar un poco más de información hasta que dices, bueno, yo llego hasta aquí, a partir de aquí ya, pero me estoy ahorrando una parte de ese coste de transacción que es de una persona que no sabe nada a otra que sabe mucho. Bueno, pues yo me he acercado un poquito al problema e incluso para explicarlo, lo explico mejor. Entonces, tienes que tener muy claro dónde se informan tus clientes, dónde buscan ese tipo de información, qué leen, dónde pasan unas cuantas horas. Sí, porque además yo creo que ese cliente, yo lo que intento explicar es que ese cliente, si te ha buscado o te ha visto por redes sociales antes de contratarte, es porque algo ha empatizado contigo y está dispuesto a, en este caso supongo, pagar algo más por esa confianza que tú le has transmitido, por esa empatía que ha sentido contigo, ¿no? Que de otra manera antes era imposible. El cliente llegaba allí al despacho, no sabía si iba a empatizar contigo o no y se podía encontrar con un abogado que no fuese de su corte. A mí me ha pasado, llegas a un médico y de repente el médico es muy borde, muy estúpido y tú dices, joder, me voy a buscar otro porque no me ha gustado cómo me ha tratado, ¿no? Salvo que sea una cosa muy grave, claro. Entonces el neurocirujano te da igual que te caiga sea mal. Bueno o malo, exactamente, que sea estúpido o no, ya te da que sea igual. más simpático. Si es el mejor. Exactamente. Pero bueno, yo creo que en esa parte, ¿no? El abogado de a pie, como digo yo, porque yo llamo abogado de a pie a esos pequeños despachos, no a los grandes, sí que tiene que encontrar esa forma de llegar a su cliente y que le conozcan antes, ¿no? Para encontrar ese vínculo y que no se convierta en lo que has dicho antes, ¿no? Mucho volumen por poco valor. Claro. También hay que romper un poco la idea esa de que despacho pequeño, condenado a ganar poco. Yo conozco despachos pequeños que les va extraordinariamente bien. Sí. Y a ninguno pero es una cuestión de... Además, ni a ninguno le apetece posiblemente estar en una firma más grande, ni lo necesitan, porque les va muy bien, porque están muy bien estructurados para el tipo de negocio que tienen. Yo tengo un amigo, y siempre lo nombro, ¿no? No digo su nombre porque no le gusta que lo nombre, que muchas veces le he dicho, y además voy a decir un dato, ¿no? Seguramente mi amigo facture más que muchos abogados de grandes despachos, es una realidad. Y cuando le digo, ¿por qué no montamos una firma más grande? Tal? Estoy muy bien como estoy, Luis. Estoy solo, no necesito más. Hago el trabajo que quiero, como yo quiero, tengo los clientes que quiero, gano el dinero que necesito y que quiero en función del trabajo y no está en redes sociales, no tiene página web, pero hay de todo, ¿no? Lo que al final en este mundo pues también hay excepciones, ¿no? Yo siempre lo pongo de ejemplo a él porque creo que es una excepción, ¿no? Y es la misma respuesta que te va a dar alguien que le gusta mucho estar en un despacho grande. Claro. Entonces es una cuestión de ¿tú dónde quieres estar? ¿Dónde estás más cómodo? Si es una firma pequeña, una mediana o una grande. El problema está cuando tú, al final, por otros motivos, estás en una estructura que no es la que te gusta. La que te gusta. Ahí es ya... te sientes más incómodo. Entonces, claro, el problema lo tienes con el pequeño, con el mediano y con el grande. Tú quieres estar en una firma grande y estás en uno pequeño, pues no estás cómodo porque es otra cosa. Y tú estás en una firma muy grande y no te gusta ese tipo de estructuras, pues también es un problema. Entonces, la libertad que tienen los servicios profesionales, y a mí es una cosa que yo siempre insisto cuando se critica mucho el partnership y no sé qué, digo, mira, no se puede criticar una estructura en la que tú tienes la oportunidad, como abogado, tú tienes la oportunidad de elegir con quién trabajas, en qué te quieres especializar, el grado de profundidad que vas a tener en esa especialidad. Y tienes tan fácil cambiar. Entonces, a mí me parece una ventaja tan grande que es un modelo que yo defenderé siempre a muerte, porque te mueves un poco de... Tú, por ejemplo, que diriges una empresa de producto, tú no tienes ese margen de libertad. No. Ninguno. Entonces, no sé, me parece que los servicios profesionales tienen sus riesgos, tienen sus desventajas, son lo que son muy intensivos en trabajo, son muy intensivos en llevarte los problemas a casa, porque tú no eres abogado de 9 a 6, eres abogado las 24 horas, cuando alguien tiene un problemón y es tu cliente y te llama fuera de hora, al final acabas atendiendo, y tiene sus desventajas, pero luego tiene otras ventajas, que es que si tú no te dejas llevar por la inercia del mercado y del día a día, tú al final puedes hacer como tu amigo. Te vas colocando donde tú quieres y tienes una profesión y tienes un negocio muy controlado,
muy rentable y que te gusta, además. Voy a pasar a una pregunta que a mí me encanta hacer siempre, que es si hay que cobrar la primera consulta, sí o no. Pues depende de si el coste de captación del cliente es inferior a la consulta, sí. Si el coste de captación del cliente es superior al coste de la consulta, no la cobres. Vamos, y es que veo muchas polémicas con estas y Sí. vamos a ver, si a ti captar un cliente te cuesta, no sé, imagínate, una estrategia O sea, de marketing, no sé qué, anuncio, tal, 100 euros. te cuesta 100 euros. Y bueno, pues sabes que si la consulta son 50, pues sabes que de cada 2 te debe entrar uno para que el coste sea el mismo. Pues, Claro. pues ya está. También hay que entender que el cliente, ese es el problema de no haber contratado nunca servicios profesionales, que el cliente, ir a un sitio a ver a una persona que no conoce, que no sabe cuál es su grado de especialización, que no sabe profesionalmente cómo actuar, y decirle en cuanto que entres por esa puerta vas a tener que pagar, la reacción más lógica de cualquier persona es no entrar y no querer pagar. Entonces tú tienes que facilitar, de alguna forma, romper esas barreras previamente de que te puedan ver. Por eso es útil al final, pues, ¿la página web te lleva clientes? No, pero si tienes una página web en la que mínimamente pueden ver quién eres, pues le va a ayudar. Tienes un perfil en LinkedIn que pueden ver profesionalmente lo que publicas y demás, le va a ayudar. Si además te ve en otro sitio o te ha escuchado o te ha visto en un medio de comunicación, le va a ayudar a rebajar esas barreras y directamente puedes tener una primera reunión que ya no es una consulta, pues ya es casi él ha tomado la decisión ya de encargártelo y ya le empiezas a cobrar desde el principio. Claro, es que esto es como ir a cortarte el pelo, que te venden los ojos y que te digan, tú no te preocupes, que yo te voy a cortar el